El tema de hoy, el amor ministerial. ¿Estamos listos? Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Vamos a ver si Dios nos permite el día de hoy. Y vamos a leer. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que los llamó a su reino y su gloria. Cierren sus ojos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tema. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, por estar aquí presente, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra en esta mañana, Señor, en este día, nuevamente, hoy, Señor, aquí. Señor, como te he orado, Padre, que esta enseñanza no solo sea para nosotros los servidores, ministros que compartimos, para mí como pastor y quizás para algunos pastores que escuchen, que tú puedas redireccionar, direccionar hacia dónde tenemos que estar, caminar y andar. Señor, también para tu iglesia, Señor, para que sepa cómo conducirse, qué esperar de un ministerio, qué esperar de un ministro. Tú nos dejaste estas cartas, esta enseñanza, Señor, con propósitos muy claros y muy actuales, Padre. Háblanos en esta mañana, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, haga la obra en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses en la serie que se le llama Una promesa vigente. Repito esto porque siempre vamos a estar tocando el nombre del título de la serie, y es una promesa vigente porque sabemos que esa promesa es que nuestro Señor Jesucristo volverá. Y es una promesa vigente, Él va a volver. Pero en el estudio de esta carta de Tesalonicenses nos hemos encontrado con una serie de enseñanzas pues demasiado, yo lo quiero así decir, edificantes, importantes para la iglesia, para, como orábamos ahorita, para nosotros los pastores, los ministros, los servidores, pero para la iglesia también. Hace 8 días vimos exactamente los primeros 6 versículos de este capítulo, y solamente a manera de repaso muy rápido, porque lo vimos hace 8 días, y dice el versículo 1, Pablo hablando de que él mismo les hace recordatorio en sus mentes que son testigos de lo que sucedió en Pablo y su grupo de acompañantes. Y dice que el resultado de la visita de ellos en Tesalónica no fue vana, no fue sin fruto, produjo algo, que ya sabemos que esa iglesia fue de mucho renombre en ese momento por el testimonio que ellos estaban dando. Luego dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido, y hace memoria de los tesalonicenses de cómo ellos estaban enterados de los padecimientos de Pablo y de su equipo de trabajo, por así decirlo, de todo lo que sucedió allá en Filipos, cómo ese encarcelamiento que ya vimos hace 8 días, que tuvo gran oposición por el anuncio de la palabra. Pero el versículo 3 nos dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Entonces Pablo empezó a explicar a partir de este versículo los motivos de cómo fue su exhortación. Y exhortación vimos que no es esa forma de llamar la atención de una forma altanera, grosera, sino que es un acompañamiento. Hoy lo vamos a ver también.
Y cómo a pesar de todo eso, Él dice, ustedes saben que mi conducir con ustedes fue con motivos puros, con santos. Y dice el versículo que sigue, el versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados. Pablo está hablando de que él es un obrero aprobado por Dios, que todo lo que sucedió en su vida, que todo lo que sucedió en sus viajes misioneros era una situación que Dios permitía en él para que él forjara su carácter como ministro, como pastor, porque hoy vamos a ver algo muy importante, un corazón moldeado en el amor de Dios. Vamos a ver cómo ama, cómo transmite, cómo se envuelve, como hace 8 días dijimos el título de la enseñanza, integridad y pasión. Cómo esa integridad y esa pasión de ese ministro no lo hace claudicar, no lo hace desviarse, no le hace poner los ojos sobre los bienes, sobre las personas, sino le hace poner los ojos sobre el Señor por amor a las almas que él está predicando. Y luego vimos el versículo 5, como decía el apóstol Pablo. En el versículo 5 decía, ¿lo tienes ahí? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y sabes una cosa, no, solamente es repaso, porque lo que tiene el hilo conductor de esta carta, que es hermosa, tenemos que entender el contexto de donde venimos. Y Pablo está diciendo, no use palabras lisonjeras, ya lo vimos hace 8 días. No utilicé de artimañas, ni esas situaciones que hoy se usan mucho, hoy actualmente. Ese lenguaje para envolver, para atraer, para atrapar. No usamos eso, no me lo quites, déjamelo ahí por favor. No usamos eso para que pudiéramos atraparlos, dice. No encubrimos avaricia, no había nada oculto en Pablo, era transparente. Él iba por el amor a las almas, por el amor a las personas. Él sabía cuál era su llamado y cuál era su función como pastor. Y luego dice algo muy importante que concluimos también hace 8 días, Dios es testigo. Dios es testigo, hermanos. Dios estuvo presente en la alabanza, Dios estuvo presente desde muy temprano en la enseñanza con servidores. Dios ha estado presente en este lugar. Dios es testigo de lo que hablamos, de lo que decimos, de las intenciones, de por qué lo decimos o cómo lo hacemos. Es lo que dice Pablo, cómo está haciendo su trabajo. Y luego dice el versículo 6, que con eso cerramos hace 8 días, ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros. Y algo que es muy impactante y que tiene eco al día de hoy, es de que nosotros no buscamos gloria de ustedes, no buscamos sus aplausos, su aprobación. Sin embargo, hacemos las cosas en el orden de Dios, sin agredir, sin ofender, sin alterar. Y por lo tanto, déjenme decirlo de esta manera, por favor, no se confundan, pero sí debe desgustarles. ¿Cómo, pastor? Pues si están diciendo que no debe de agradar. No, sí, claro. Porque tú no vas a ir a un lugar que te ofendan, que agredan la palabra, que alteren la palabra, que se enfoquen, como bien decía Pablo, en lo material. No, lo que buscamos es que ustedes sientan el gozo del Señor en su corazón al escuchar la voz de Dios de manera limpia, que eso es lo que más buscamos, que sea de la manera más limpia transmitir el mensaje. Y eso es lo que buscamos. Dice, aunque podíamos ser carga como otros apóstoles de Cristo. Miren, y aquí es donde entramos a parte de lo que ya vamos a iniciar a trabajar el día de hoy, a enseñarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo sabía que en donde se encontraba, y desde que iniciaron sus viajes de misionero, siempre tuvo gran oposición. Siempre se enfrentó a esos falsos maestros, a esos eruditos de las filosofías, y sabía que ellos se oponían al evangelio que Pablo traía, a la verdad. Porque este evangelio confrontaba, porque este evangelio mostraba la realidad de las personas, también de ti y de mí. Porque hablar el evangelio de la manera que está escrita por sí solo confronta, por sí solo exhorta. Por lo tanto tenía opositores. ¿Por qué? Porque sabían, lo rechazaban. La luz estaba alumbrando la oscuridad. Y por eso dice Pablo, aunque pudimos ser carga, nosotros no lo hicimos. ¿Por qué? Por una estrategia que Dios le puso en el corazón, un entendimiento y sabiduría. Pablo sabía que no era momento de que él pudiera vivir de
del Evangelio por lo que andaba sucediendo alrededor. Hoy lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en el enfoque central, que es el amor. Hace 8 días vimos pasión, vimos integridad y pasión en el ministerio. Hoy vamos a ver el amor ministerial, porque eso es lo que necesitamos entender, el amor ministerial. Y yo quiero que con este recordatorio que tuvimos de este repaso, hermanos, tengamos en cuenta que Pablo, ya lo dijimos hace 8 días, en el final de sus viajes misioneros, cuando se dispone ya a partir a Jerusalén, a su última partida en esta tierra, él deja un mensaje profético en Hechos 20-28, y dice algo, que después de su partida entrarán lobos rapaces en la iglesia. Y dice una serie de recomendaciones a todos esos seguidores de él, a sus alumnos, por así decirlos, que tuvieran cuidado de sí mismos, que se enfocaran en la grey del Señor, pero que tuvieran de los lobos rapaces, cuidado, que de adentro mismo iban a surgir personas que iban a tergiversar el mensaje. Y sucedió, hermanos, y por eso es que Pablo sabía a lo que se enfrentaban los tesalonicenses, sabía. Y hermanos, esto no es nada nuevo hoy, es un mensaje que hoy está vigente en nuestra iglesia, en nuestros tiempos y en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. Hoy esto está latente. Me llamaba la atención unas palabras que dijo este predicador Charles Spurgeon, que tú lo conoces, y dijo alguna vez, llegará el tiempo en que en los púlpitos, en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Hermanos, esto es una triste realidad. Hoy da tristeza ver esto en las redes sociales. Quitarse el saco y empezar a tirar gente, y empezar a pintar líneas de poder, y empezar a gritar: vengan y pasen, vengan y pacten, y dedicarle 1 hora a las ofrendas y 15 minutos al mensaje, sin decir confrontación, sin decir pecado, sin decir arrepentimiento. Toda una serie de manipulación para buscar el bien material. Tú lo sabes y lo conoces. Hoy estamos viviendo esos tiempos, pero no nada más enfocados en eso. También, ¿sabes en qué? En el maltrato espiritual. Hay un abuso espiritual de algunos líderes, de algunas personas. El narcisismo que se usa para manipular, para meter miedo, es un narcisismo que está en la persona y no se ha dado cuenta. Por eso la enseñanza de hoy, el amor ministerial, hermanos, es muy importante. Pero también hay otra parte, no solo esa doctrina de la prosperidad, no solo el maltrato espiritual. Hay unos ídolos modernos en los púlpitos, que se ve, que se palpa, muy anunciados. ¿Cuáles son esos? La obsesión por el crecimiento de la iglesia. La obsesión por el crecimiento de la iglesia. Se fijan más en los números que en las almas. Es más importante la imagen que la pureza. Es más, le dan todo el enfoque a diluir el mensaje para no ofender. Esos tiempos estamos viviendo. Esos tiempos son hoy. Necesitamos saber y aprender. Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos enseñarla como es y vivirla. Nosotros los pastores, nosotros los ministros y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Con eso vamos a ver a partir del versículo 7 lo que hoy nos espera. ¿Por qué? Porque, hermanos, el amor ministerial es un título que Dios puso en mi corazón, porque va a verse implícito en los versículos 7 al 12, que es los que veremos. Y el amor, entiéndase como el amor ágape, que tú sabes la definición de ágape. Es un amor incondicional, un amor sacrificial. Eso es lo que necesita el ministro. Pero también dice ministerial, y la palabra viene de diaconía, es decir, servicio. Hermanos, es importante entender esto, porque ¿de dónde nace este título? Nace de los versículos 7 al 12. Veremos el amor ministerial con el que Pablo llevó a cabo su labor, su obra en Tesalónica, pero en todas las demás ciudades también. En todas las demás ciudades fue un amor evidenciado. Ustedes leen esta porción de los primeros 12 versículos del capítulo 2 de Tesalonicenses. ¿Sabes una cosa?
parecería como que es una forma de enseñar a hacer iglesia y formar líderes. Y sí lo es, solo que Pablo está hablando de la experiencia de él, de lo que él hizo. Y fíjate qué tremendo es esto, porque no solamente está dando una serie, no está dictando una serie de requisitos, una serie de lista, un checklist, no. Él está hablando de lo que él hizo, y por eso dice: me son testigos, ustedes saben, ustedes conocen. Y ese es el peso del ministerio, que lo que se predica, se viva. Que lo que se enseñe, se viva. Eso da autoridad espiritual, hermanos. ¿Se entiende? Vamos a leer el versículo 7 del primer capítulo, segundo capítulo de versículo 7 de Tesalonicenses. Antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Como quién? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Les voy a leer en palabra de Dios para todos este versículo para tener un entendimiento, y después vamos a entrar un poco más. Vamos a meternos un poco. Dice el versículo 7 en palabra de Dios para todos: como apóstoles de Cristo podríamos haber impuesto nuestra autoridad, pero hemos sido muy tiernos con ustedes, con ese cariño que una mamá de leche muestra hacia los hijos que ella misma concibió. No se les olvide el título, por favor, porque lo que acabamos de leer solo puede describirse como un amor sensible, un amor profundamente deseoso de bendecir, de encontrar formas tiernas, suaves, de comunicar el mensaje. Vamos a ver, porque es un equilibrio hermoso que Dios pone en estos versículos. Sí, hay que ser tierno y suave, pero hay un equilibrio al final donde Dios llega y pone cómo debemos de ser. Y esta es una de las figuras más conmovedoras del Nuevo Testamento para describir lo que es precisamente el carácter de un ministro. Pablo no elige esta palabra así al azar, nodriza. Lo hizo para contrastar lo que es su carácter, su fuerza como apóstol, pero una ternura al mismo tiempo como pastor. Y quiero hacer un paréntesis, porque mira, hace 8 días decía yo, a lo mejor vienes lastimado, a lo mejor vienes engañado, a lo mejor hasta te quitaron tus bienes. Déjame decirte algo, mira, un pastor o ministro puede saber Biblia, tener disciplina, tener experiencia, años en el ministerio, pero si no está siguiendo la dirección del Espíritu Santo, puede terminar lastimando el corazón de algunos congregantes. Y eso es delicado, muy delicado. Escuchen, ministros que enseñan, porque no somos dueños del ministerio, no es nuestro, no nos pertenece. El ministerio es del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los pastores solo somos administradores de algo sagrado, hermanos. Primera de Pedro 5, versículos 2 al 3 nos lo recuerda, y es algo que tenemos que tener latente en nuestro corazón, en nuestra mente todos los días. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino como voluntariamente. No por qué, por ganancia deshonesta, sino que con ánimo pronto. Escucha, ese es un paréntesis que estoy haciendo. Cuando un pastor se vuelve autoritario, cuando impone su carácter por encima del carácter de Cristo, cuando gobierna desde su herida y no desde su sanidad, algo se rompe. Qué lamentable y qué triste es eso. Por eso es que tenemos que entender, y por eso es el amor ministerial. Un pastor o ministro que no sigue la dirección de Dios puede dañar, pero el contraste es un ministro o pastor que sí sigue y que se humilla delante de Dios, puede restaurar. Amén. Y eso es lo que vamos a ver con Pablo. Quiero que veamos, y vamos a entrar a profundidad un poco. Yo le llamo pues eso de la escuelita de griego
por llamar un poco la atención. Para los que nos visitan por primera vez, estudiamos la palabra de esta manera, versículo a versículo, para extraer los principios que se dieron en ese momento. ¿Para quién fue escrito? ¿En qué momento fue escrito? ¿En qué contexto? Sí. Pero hoy, ¿cómo los aplicamos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Sabia. Y la palabra griega que utiliza Pablo para nodriza, ahí en el versículo 7, cuando dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, la palabra griega es trofos, así se pronuncia, trofos, con PH, tropos, trofos se pronuncia. Su significado viene de alimentar o de nutrir. Y quiero decirles algo. En ese tiempo en el que estaba el apóstol Pablo escribiendo esto, se tenía, ¿por qué? No sé, la costumbre de que las mamás, algunas que podían, no alimentaban a sus hijos, contrataban a sustitutas que lo hicieran. A eso se les llamaba nodrizas. Ellas alimentaban al niño y era como, en inglés está escrito esta palabra como enfermera, y era como una enfermera que cuidaba al niño. Pero fíjate el entendimiento de Pablo que nos quiere transmitir, que nos quiere decir con la palabra nodriza, que ellos entendían perfectamente los tesalonicenses. Lo que Pablo les está diciendo, fíjate cómo les está diciendo en el versículo: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. ¿Qué les quiere decir Pablo? Sabes, yo te he alimentado, aunque tú no eras mi hijo, te tomé como mi hijo. Porque dice ahí, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Está hablando de la nodriza, que tiene la función de nodriza, pero que está cuidando a sus propios hijos. Es decir, un amor muy grande. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí se entiende? Lo que Pablo está diciendo: yo te cuidé, yo te alimenté. No te traje un mensaje, wow, que te sintieras muy. Yo te traje algo dentro de mí, de lo que de mí me había dado el Señor. Y eso es lo que hace la nodriza, alimenta de ella misma. Y era un amor pues muy grande. No es una empleada que amamanta por contrato, sino una madre lactante que nutre su propia sustancia a sus hijos. Y esto eleva el amor normal del que conocemos. Porque el amor de este mundo, pues ya sabemos, el amor, sobre todo hoy en los jóvenes, ay, es que el día del amor, ay, te regalo y me regalas, y ay, tú me das y no me diste, y ya, y así estamos. Somos también en los esposos. A veces estamos deseando recibir, porque ay, es que yo le di, es que yo hice, yo esto y el otro. Tu amor es sacrificial, esposo. Efesios 5:25, tienes que morir. O sea, tu amor es sacrificial, ese es el amor ágape. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Su amor fue sacrificial, como la nodriza, los alimenté. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué es lo que quería mostrar Pablo a los tesalonicenses? Pues que cuando usa esa imagen de trofos, les recuerda 3 verdades sobre su estancia con ellos. Primero, que el sustento de ellos fue a través de Pablo, como una mamá. Fíjate la figura, como una mamá, porque al final va a hablar ya de la otra figura. No me adelanto. Acuérdate de esta figura, como una mamá. Y es algo que no te dice: yo no te di un consejo, yo no te di algo novedoso. No, yo te di algo que genera vida, que te sustenta. Y eso lo vemos en el versículo 8, que les dio su propia vida, estaba dispuesto. Pero ahorita lo vamos a ver. Otro punto que vemos que Pablo está hablando y que está dando a entender, que les está queriendo mostrar a los tesalonicenses, es la vulnerabilidad y la ternura. Porque Pablo dice: fuimos tiernos como la nodriza. Y escucha, por favor, hermano, porque esto va a ser el equilibrio. Esta es una parte. Tiernos, la palabra viene de pioi en griego, quiere decir tierno, cuidadoso. Y lo podemos entender como: tuve tacto en decirte las cosas. Al rato vamos a ver el equilibrio. Tuve tacto en cómo hablé contigo, en cómo te exhorté. Ya vimos que ahorita vamos a ver. Y esto es la figura de una madre hacia un recién nacido. ¿Te imaginas una madre con un recién nacido hablándole golpeadamente, hablándole bruscamente? ¡Órale, come! Digo, desafortunadamente sí hay casos así, sí los he visto.
Pero no, Pablo se está hablando de ese modelo que conocemos, de un amor, de una madre que siente, que es un amor, pues ¿cómo expresarlo? ¿Sí lo entienden, mamás? ¿Sí lo entienden? Imagínate ver a tu hijo, estarlo amamantando, estarlo alimentando. Pues yo me imagino que es una bendición de las más grandes, es un gozo enorme, es verlo ahí materializado, algo que tú sentías en el vientre y ya hecho realidad afuera, y ahora lo ves ahí y dices, wow, no puedo creer. ¿Sí o no, mamás? ¿Sí? Papás, créanlo por fe, ¿lo creen? Eso es lo que quieren, es la vulnerabilidad y la ternura, porque sabe que el bebé depende totalmente de la mamá. Y la ternura es la forma de hablarle, de tratarlo. Y el tercer punto de lo que Pablo les quiere mostrar, pues una dependencia total. Un bebé depende totalmente de su trofos, es decir, del que la alimenta, para sobrevivir. Pablo nos quiere mostrar a ti y a mí y al que lea esto y al que escuche, cómo veía a los nuevos convertidos, no como seguidores, sino como bebés espirituales que necesitaban ser nutridos con paciencia y ternura. Y sabes una cosa, la palabra ternura que está ahí en ese versículo 7 viene del griego talpo, T-H-A-L-P-O, talpo. ¿Y qué significa eso? Calor. ¿Qué quiere decir eso? Está dando más la imagen de la mamá. Cuando tú tienes a tu bebé recién nacido, que lo tienes envuelto y que lo tienes aquí, le estás dando calor. Y estás ahí con el calor de la mamá. ¿Has visto cómo llora el hijo cuando se lo pones en la cama y lo subes y vuelve? ¿Por qué? Porque sabe que está con la mamá, sabe que está con el calor, huele, siente. Pablo está poniendo esa figura en nuestras mentes y en la mente de los tesalonicenses. Bien importante, porque hoy lo debemos de entender. ¿Cómo? Yo como ministro, como pastor, debo de entender esto, que el ministerio no solo es instrucción, es nutrición. ¿Se entiende? El ministro no es un conferencista que suelta información. Escucha, es un nutricionista espiritual. Ahorita vamos a ver, porque aquí es donde nosotros nos enfocamos a que ese alimento sea el que necesita el bebé espiritual para que no se duerman. Volteo para allá. Para que cuando se duerman bonito, como el bebé. Hermanos, un ministro trofos se asegura que sus ovejas estén alimentadas, no solo entretenidas. ¿Por qué no dicen amén? Pero hay una autoridad. Pablo tiene autoridad, y sí, de manera tierna. Yo sé que vivimos en una cultura donde, y más, yo así soy, pastor, yo así soy firme, y yo así soy, así digo las cosas, tal cual. Así soy, así me conoció. Pues ese era el hombre de antes. El hombre en Cristo cambió. El Saulo quizás fue así. El Pablo se hizo nodriza. ¿Se entiende? Así es, hermanos. Pablo nos enseña que esa autoridad espiritual se muestra en la capacidad de ser sensible a la necesidad de alimentar al pueblo. Por eso, hermanos, vamos poniendo esta es la parte A. Al final vamos a ver la parte B para el equilibrio. Pero algo que es importante y que a mí me deja esto de mucha enseñanza: ¿una madre lactante tiene horarios? ¿Qué dicen, mamás? ¿A poco el bebé dice, no, son las 3 de la mañana, no puedo, ya cuando se levanta a las 10, para las 6, tranquilas? No hay horarios. No hay horarios. Y algo que nos enseña que el amor ministerial implica estar presente y disponible en los momentos de necesidad. Y es verdad, hermanos. Vamos a poner un equilibrio muy hermoso, porque luego muchas veces confundimos esto y pues ya lo dijo el pastor a la 1. Pastor, es que fíjate que contaba el pastor Chuy, ¿no? Una anécdota, ¿no? Que le habló una hermana a las 3 de la mañana. Es que Dios me dio una palabra. ¿Y cuál palabra, hermano? Si le dijo un versículo Juan 3, dices, qué tremendo, hermana, gracias. Bueno,
Sí, hermanos, sí estamos disponibles, pero también somos como ustedes. ¿Se entiende? ¿Sí? No necesito ni decir más. Se entiende completamente. La imagen entrañable que transmite Pablo, hermanos, nos describe una relación muy cercana. Ese es el amor ministerial que el que debemos de tener. Cada vez que yo tengo las reuniones con los que están compartiendo, les digo, ponte a orar por ellos. Debes de orar por los jóvenes. Ora por ellos. Porque ellos están siendo alimentados por ti. Necesitan estar en tu oración para que ellos tengan el corazón abierto, la disposición para que vengan. Esa es la chamba de los que estamos predicando. No es venir y ya, ay, qué bonito y qué padre, qué dijo. No. Implica algo más. Pablo nos está enseñando cómo es el trabajo de un ministro, hermanos. Pero ¿de dónde aprendió Pablo esto? ¿Cómo es que Pablo lo vive? ¿Cómo es que Pablo lo evidencia? ¿Cómo es que Pablo lo aprendió? ¿De dónde? ¿De quién? Nuestro maestro. Mateo 23:37 dice el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. ¿Qué está mostrando Jesús ahí, hermanos? Pues una comparación hermosa entre una madre e hijos, con ternura, cuidado y amor. Es lo mismo, Jesús está diciendo eso, hermanos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, pues Jesús se identifica de muchas maneras del amor ministerial hacia sus ovejas. Él se describe como a sí mismo como el buen pastor que daría, ¿qué? Su vida por las ovejas. Él protege a sus ovejas. Él dice que un día las va a reunir todas en su redil, las cuales vamos a vivir seguras con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pablo sabía y conocía eso. ¿Y qué más sabía Pablo? Porque, bueno, ok, conoció al Señor Jesús, pero Pablo era maestro de la ley. ¿Se acuerdan? Pablo había escuchado en algún momento lo que había dicho Isaías 49:15. Fíjate lo que dice, pon mucha atención para que veas el amor de Dios. Porque a veces tú dices, ay, es que Dios no sé, me da miedo. Vea el amor de Dios. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. ¿No te da gozo? ¿No dices amén? Denle un aplauso al Señor, sí, claro. Pero todavía aún más, Isaías 66:12, porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella la paz como un río, sobre Jerusalén, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y ve lo que dice: y mamaréis, y en los brazos ¿qué? Seréis traídos, y sobre las rodillas ¿qué? Seréis mimados. Versículo 13: como aquel a quien consuela ¿qué? Su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor ministerial, ese es el amor del Padre, ese es el amor que mostraba Pablo en los tesalonicenses. Él lo estaba viviendo, él lo había evidenciado, pero lo había aprendido, él lo había recibido, él había sido consolado, él había sido puesto sobre las rodillas. Permíteme esa expresión con Jesús. Hoy lo vimos en la mañana, cuando le dice con palabras de amor, en lugar de enfrentarlo, en lugar de enjuiciarlo y de juzgarlo, cuando él daba testimonio de la muerte de los que perseguía cuando era Saulo, y tiene el encuentro con Jesús en el desierto, y sus palabras de Jesús simplemente fueron: Saulo, ¿por qué me persigues? Lo puso en sus rodillas del amor. ¿Se entiende? Con una frase le mostró su amor, con una ternura, lo quebró. ¿Y cuántos no hemos pasado por eso? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿A poco no te ha hecho así sentir el Señor? No te ha dicho: ve, yo te dije que no fueras allá y fuiste. Yo te dije que no dijeras eso y lo dijiste. Yo te dije que no entraras ahí y entraste. Yo te dije que no te fueras con ella y te fuiste. Ven, arrepiéntete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén?
Así que Pablo era esa clase de siervo de Dios. Amó a los creyentes, amó a los tesalonicenses con el amor de una madre que venía del amor de Dios directamente. Para él, ellos eran entrañables. Debemos estar agradecidos hoy, hermanos. De veras, iglesia, escuchen. Debemos estar agradecidos que haya personas dedicadas al ministerio cristiano que demuestran tener ese carácter en su trato con los creyentes. De veras, hermanos, hay que ser agradecidos. Si lo hay, den gracias a Dios. Y por eso vamos a continuar al versículo 8, porque miren, esto nos da una pequeña escena de lo que Pablo estaba sintiendo al estar ausente de los tesalonicenses, enterarse de la opresión que ellos estaban viviendo y saber que eran presa o que podían ser presa de aquellos falsos maestros, y les está dando un ejemplo del amor que sentía por ellos, del cuidado que tenía por ellos. Y ahora les dice en el versículo 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Miren, hermanos, este versículo 8, este inicio de afecto por vosotros, se considera como uno de los versos pues más íntimos y transparentes del Nuevo Testamento, porque Pablo pasa de la imagen de la nodriza, de la enfermera, de la alimentación, a la profundidad de la unión emocional y espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque esa palabra de afecto, escucha, es una palabra rara en el griego. Es la única vez que se pronuncia en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Investigando y entendiendo esto, se le denomina en griego a esto apax legomenon. ¿Qué quiere decir eso? Solo ten en cuenta esto, que solamente una vez se pronuncia. Eso es lo que quiere decir un apax legomenon. Y este término que solamente se pronunció ahí, que lo que estamos viendo, habla de un apego emocional, relacional, íntimo muy grande. Es un afecto muy grande de un ministro con su iglesia, con su congregación. Le dolía lo que estaban pasando, le dolía no estar ahí, le dolía saber o enterarse que pudieran ser afectados, le dolía, pero le dolía en el alma, y espiritualmente él estaba entregado con ellos. Su origen, hermanos, es eso, de esa palabra, que a la persona la tumba, se cae del afecto que siente por las personas. Es decir, no, es que no puedo creerme, los extraño, quiero estar con ellos. Es una conexión muy grande, muy íntima. Espiritualmente estaban relacionados. Y ese es el sentimiento que también siente una madre por su hijo. Lo decía yo hace rato y lo describía. Cuando una madre tiene a su hijo en su vientre, pues es algo maravilloso, ¿no, mi hermana Guille? Pero ¿qué tal cuando sale? ¿No, mi hermana Ingrid? ¿Mi hermana Rox? ¿Qué tal cuando los ven hechos ya? Dices, wow, qué tremendo. Pero ¿qué tal cuando ya los ven de 25 años? Dices, ay, mi hermano. No, sigue siendo el amor. Pero Pablo está diciendo que los tesalonicenses no eran sus clientes, no eran sus estudiantes, eran objetos de su añoranza más profunda. Eso es lo que quiere decir. Los amaba. Por eso dice, hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y aquí es donde viene el equilibrio, porque ahí es donde nosotros entendemos que el amor está, sí, pues es un amor ministerial. Y es verdad, hermanos, que nosotros los pastores hablamos a la congregación en general, como Pablo hablaba, pero dice, hubiéramos entregado nuestras propias vidas. Fíjate cómo lo dice el versículo 8. Hubiéramos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy queridos. Hermanos, cuando hay una conexión de esa magnitud, cuando hay una relación así, cuando hay ese amor, hermanos, el entregar nuestra propia vida nos lleva a unos trabajos fuertes, ministeriales del pastor. Pablo sabía, ahorita va a entrar en la descripción a qué se refiere con entregar la propia vida.
Trabajar en el ministerio no es fácil, hermanos, y no es queja. Al contrario, es agradecimiento a Dios. Es desgastante, como me lo dijo una vez un pastor. Es desgastante. Pero el dedicarle horas al estudio, el meternos en la oración, el meternos en estar buscando al Señor, buscando lo que el Señor quiere de alimento para su iglesia, necesita entregarse. El tiempo es vida, ¿lo saben o no? Y hay tiempos que para el ministerio a veces ya no tenemos los que predicamos. A veces necesitamos emplear esos tiempos, optimizar esos tiempos. La oración mía, y que se los pido, es que Dios me ayude con los tiempos. Siempre le digo: ayúdame, Señor, muéstrame. Estudiamos, preparamos, muéstrame, Señor, plasma lo que quieres que plasmemos. Entregar su propia vida es eso, hermanos. Por eso Pablo en el versículo 9 va a ampliar esto. Y miren, fíjense cómo lo dice: porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, les predicamos el evangelio de Dios. Pablo ocupa una expresión que indica un horario. Escúchame: de noche y de día. Se dice, en los mayores estudiosos de esto, dice que Pablo ocupaba el día para predicar, para estudiar, y de noche, de muy madrugada, que era lo que indicaba, trabajaba con sus propias manos. Dice ese versículo en Nueva Traducción Viviente, el versículo 9: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser, ¿qué?, una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Yo a este versículo, para mí, le llamo la ética ministerial, porque Pablo pasa del afecto emocional a la evidencia práctica, a lo que le llamamos con el sudor de su frente. Debemos de equilibrar lo que decimos con lo que hacemos. Porque yo puedo decir: verdaderamente los amo, hermanos, iglesia, los amo. Pero que yo viniera a improvisar, dijera: no me dio tiempo, no hice esto, no hice el otro, y estuviera yo, ese amor ya no es evidente, solamente se está comentando. Hay una evidencia que hay que hacer. Pablo sabía que el reloj avanzaba y sabía que si se dormía hasta las 10 de la mañana no le iba a dar tiempo no le iba a dar tiempo para trabajar. Él sabía que había que sacrificar horas, que las horas de madrugada eran necesarias para preparar, para hacer su oficio. Hechos 18:3, por favor. Para saber lo que él tenía que hacer, para saber que él tenía que trabajar. Pablo no era un religioso mantenido, era un artesano. Y en el mundo antiguo el trabajo manual era despreciado por toda esa élite religiosa. Pero fíjense cómo Pablo lo hizo. Dice Pablo en Hechos 18:3, más bien dice Lucas hablando de Pablo: y como era del ministerio, del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? ¿De quién está hablando en Lucas? ¿De quién? De Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Tiendas. Cuando Pablo habla del esfuerzo en el versículo 9, fíjate cómo dice dos palabras importantes: trabajo y fatiga. Ahí lo ven, nuestro trabajo y fatiga. Trabajo es kopos, la palabra en griego, significa labor hasta el agotamiento. Ministros, ¿están aquí? Los que predican, ¿están aquí? Levanten su mano los que están aquí, a ver, ¿quiénes predican? ¿Trabajo hasta cuándo? Hasta el agotamiento. No hay. Es que, hermanos, tenemos que dedicarle, hay que meternos. Este es el trabajo que hay que hacer. Es el amor ministerial. Es el amor que Dios está demandando. No es preparar cualquier enseñanza, no es meternos a la IA y hacer la enseñanza y dárselas ahí, pues total. Un delight, sí. ¿Y sabes qué sucede? Que el Espíritu no está. ¿Sabes qué sucede? Que no hay vida. Estás replicando lo que otro está dando. Estás haciendo lo que Dios no te dio.
Y por eso la iglesia no crece, y por eso la iglesia se divide, y por eso la iglesia se fractura, y por eso la iglesia tiende a morir. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Maestros, métanse. Hay que meternos ahí, hay que meternos, extraer lo que Dios quiere que demos. Hay que compartir lo que necesita la iglesia, lo que necesita el pueblo. Esto Dios lo sabe. Y es en el tiempo del Señor, es en el tiempo de la preparación, es en el tiempo de la meditación, es en el tiempo de la oración. Jóvenes, ustedes en un futuro estarán aquí al frente. Y quizás nosotros los ya viejitos ahí estaremos y vamos a estar juzgando lo que ustedes enseñan. Juzgando con la palabra, porque eso dice la palabra, será juzgada. Aprendamos a discernir, aprendamos a estudiar, aprendamos a meternos. Quitémonos el tiempo ese del que Dios sabiamente lo va a usar para un día decirnos allá en el cielo, cuando tú le digas: no tuve tiempo, pues tú sabes que trabajaba, que el estudio, que el trabajo, que que el negocio, que que el otro. ¿No tuviste tiempo? A ver, préstame tu celular. ¿Y el TikTok? ¿Qué onda? Oye, ¿no tienes tiempo? ¿Y el Instagram? También tienes Facebook. Y también tienes Netflix, y también tienes y también tienes el otro, y también tienes esto, y tienes todas las estadísticas de fútbol, y tienes esto, y no tienes. Pues sí, no tenías tiempo. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Trabajo significa labor hasta el agotamiento. Y luego dice Pablo, fatiga. La palabra es mochos en griego y significa esfuerzo que causa dolor o dificultad. Wow. Dolor o dificultad. Pablo está hablando acerca del trabajo de día y de noche. Pablo, se los dije hace rato, sugiere o da a entender que usaba las horas del sol para predicar y las horas de descanso para coser cuero y sostenerse. El tema se llama el amor ministerial. ¿Se entiende el amor? Pero luego hay otra situación, el equilibrio, hermanos. Es fundamental que la iglesia entienda que Pablo no trabajaba porque el ministro no tuviera derecho a un sueldo. Escucha, este es el equilibrio. Pablo lo hacía por obediencia y una estrategia de Dios en su corazón que había puesto, porque sabía lo que se decía y lo que acontecía alrededor de los falsos y de lo que lo acusaban y lo señalaban. Pero bíblicamente hay un derecho para los que ministran, para los que trabajan, para los que enseñan. Hay un derecho bíblico. Pablo, él mismo defendiendo en otras cartas, él habla acerca del sostenimiento que la iglesia debe de hacer para sus obreros que trabajan. Dice primera de Timoteo 5:18, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y el obrero, ¿qué? Es digno de su salario. Luego dice en primera de Timoteo 5:17, anteriormente dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos que, ¿cómo? Por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quién? Los que trabajan, díganlo, en predicar y en enseñar. Hermanos, yo sé que estos versículos los ocupan esos lobos para jactarse, para ponerse como los superungidos y los inalcanzables. No, hermanos, estamos hablando de un equilibrio que Dios mismo dice y cuida y sabe de cómo debe de sostenerse. Mi hermano Víctor, en el momento de los anuncios y las ofrendas, fue muy claro y es verdad. Dijo: ahorita no hay sostenimiento aquí de parte de alguno por parte de la iglesia. En este momento no, Dios en este momento pues nos tiene trabajando y somos de esta manera como se conoce, bivocacionales. Secularmente trabajamos y nos sostenemos por ese trabajo. Pero va a haber un tiempo en que el Señor diga: esto estoy seguro, hermano, y se los digo algo, muy cerca. ¿No dan gracias a Dios? Pues yo espero que sí, muy cerca, que el Señor diga: a tiempo completo.
Estamos esperando el momento del Señor, ni antes ni después, que sea la bendición de Dios, para que sea en el momento preciso. La iglesia tiene que ser enseñada. Ahí está bíblicamente cómo se sostiene. ¿Por qué renunció entonces Pablo a este derecho? Pues para cerrar la boca de muchos detractores. Había lobos y críticos que lo acusaban de ser como esos filósofos griegos que hablaban y cobraban. Y entre más audiencia, entre más sillas, pues a ver cuánto es la tarifa. Oye, voy a predicar a tu iglesia, ¿cuántas sillas tienes? No, pues 10. Ah, no, gracias. Y luego vienen con mensajes todos fuera de orden, hermanos. Por eso esto es la enseñanza, que Dios nos enseñe para tener un buen discernimiento. ¿Dónde estamos? Entonces, hermanos, ¿qué podemos extraer de esto para hoy? Pues miren, hermanos, Tesalónica estaba situado situado geográficamente, era estratégico, comercialmente estratégica la ciudad. Si Pablo hubiera pedido dinero de inmediato, pudo haber sido confundido con uno de esos falsos maestros y de esos que solamente se encargaban de medrar con la ley. Lo que aprendemos hoy, hermanos, es que nosotros, los que predicamos, los pastores, los ministros, debemos de conducirnos con ese temor. Pablo está empezando con el versículo 7 hablando del amor de una madre, del cuidado hacia sus hijos. Y una madre no va a quitarle a sus hijos, como lo dice en Corintios. No está bien que los hijos le den a los padres. Los padres le deben de dar a los hijos, hablando de darse en vida. Y nosotros los pastores es algo que nosotros debemos de entender. Pero para esto, hermanos, escuchen, para esto es el llamado. Es por llamado. No es por un curso, no es por una imposición, no es porque alguien me dijo. No, es porque Dios me llamó. Y solamente eso lo saben los pastores. Para eso Efesios 4:11, Él mismo constituyó pastores, apóstoles. ¿Para qué? Para edificación del pueblo. Es llamado de Cristo, es llamado de Dios, para poder sostenerse, para poder parar y para hablar con denuedo. Ya lo vimos hace 8 días. Ese denuedo, hermanos, se necesita hablar con la verdad. No tenemos por qué ocultar y por qué decir. Los pastores tienen que ser sostenidos por la iglesia. Eso es bíblico. Pero Dios sabe cómo, cuándo y dónde y por qué. El Señor se encargará. Por eso, hermanos, esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo tiene este escudo de la integridad. Él sabía que había nuevas personas escuchando por primera vez el poder del evangelio. Él sabía que pronto iban a ser perseguidos por testificar a Cristo. Él sabía lo que se iban a enfrentar. Imagínate si su intención hubiera sido: pero pasen al frente, porque entre más des, menos te van a perseguir. ¿Te imaginas? Y es casi como hoy, que eso es lo que se escucha. Pablo tenía el amor verdadero. Y yo sé, hermanos, nosotros tenemos que entender, y para ustedes, iglesia, no debemos de usar el ejemplo de Pablo como excusa. Y esto lo digo con todo el amor pastoral que pudiera decirse en este momento, para ser tacaños en mi dar. No puedo ocupar ese ejemplo de Pablo. No, pues si no hay, no, pues ahí está, pues Dios nos sostiene así. No, el modelo bíblico general es el sostenimiento de quienes nos alimentan espiritualmente. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Fíjate lo que dice. El que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, ¿qué dice, hermanos? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No estoy pidiendo, no estoy manipulando, no estoy poniendo sobre ustedes, sobre sus mentes, lo que quizás Satanás está tratando de decirles. No, estamos enseñando, hermanos, la verdad, lo que dice la palabra. Y tenemos que aprender. Amén. ¿Qué tenemos que tener? Discernimiento, hermanos. Discernimiento. Porque sé que muchos que vienen, muchos han pasado por esto y me cuentan infinidad de cosas. Cuando mi esposa y yo pensamos que ya hemos visto lo peor, no, vienen y dicen: no puedo creer, ¿de veras? ¿Y qué hiciste? Pues lo di todo. No, hombre, no. O sea, no tienen freno, no tienen llenadera, vaya. No tienen. Hermanos, tenemos que tener discernimiento. La iglesia debe de aprender a distinguir
entre el obrero que trabaja con fatiga por amor y el lobo que solo busca esquilar a las ovejas. Y por eso dice el versículo 10, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, y ahí está. Esta es una evidencia hermosa. Este es el testimonio de un ministro que entendió de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fíjense, nuevamente Pablo los llama a su mente y a su memoria. Ustedes son testigos. ¿Cómo me comporté con ustedes? ¿Abusé de ti? Oye, te dije, oye, préstame, qué bonita camioneta, cómo me gustaría, pero bueno, yo no puedo. La verdad es que mira, algún día, espero que algún día toque el corazón Dios de alguien. No, dice Pablo, yo me comporté con ustedes santa, palabra josios, piedad hacia Dios, justa, diakoios en griego, integridad en el trato con los hombres. Fíjate, irreprensible, una vida donde no hay de que alguien te pueda acusar y que sea verdad, intachable. Pero ojo, no somos perfectos, por favor, no pongas en tu mente, ay, entonces el pastor es perfecto. No, somos humanos, cometemos errores, fallamos, pero acudimos al trono de la gracia y hacemos lo que nos toca hacer, pedirle perdón al Señor, que nos restablezca y que nos redireccione. Si ustedes ponen los ojos en el pastor, pues retribución del pastor. Si ustedes ponen los ojos en Cristo, retribución del Señor, entendiendo que lo que Dios ha puesto acá es un orden y para bendición bidireccional, de aquí para allá y de allá para acá. Somos y estamos hechos para hacer bendición mutuamente, hermanos. Ustedes nos bendicen a mí, a mi esposa y a mi familia. Nos bendicen de muchas maneras. Y sabes, te voy a decir algo, porque a veces no se toma en cuenta eso. Una de las bendiciones más grandes es el trato cuando nos tratan con ásperos o indiferentes, porque Dios trata con nuestro carácter y nos hace ver que nuestros ojos tienen que estar en Cristo y que los tenemos que amar sobre todas las cosas, porque Cristo los amó y porque así era yo, así eras tú, Sergio. Y a veces dan ganas de una vara. Dale una vara, Señor. No, te la voy a dar a ti por andar pidiendo lo que no debes de pedir. Así es, hermanos. Y a veces ahí estamos, ¿no? Es que pastor, y ahí estamos las 24 horas disponibles, y pastor, y tú dices, oh, el Señor, y tú, el Señor diciendo, a ver, ¿qué vas a decir? No, hermanos, de verdad, gracias a Dios tengo una ayuda hermosa que Dios me ha dado y que siempre me pone ahí los mensajes. Tiempo para esto, y los mensajes. Necesita esto la hermana, necesita esto el hermano. Y yo, sí, ahorita ahí voy. Está. De verdad, que Dios nos siga sosteniendo, hermanos. Que Dios siga habiendo oraciones de ustedes para acá y de nosotros para allá. Somos una iglesia imperfecta, trabajando en lo que Dios nos está dando y Dios nos está mostrando y dejándonos guiar, dejándonos estar caminando hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero hermanos, somos imperfectos, no queremos ponernos aquí se está. No, hermanos, Dios nos libre de eso. Estamos leyendo a alguien que vivió el evangelio realmente, a alguien que verdaderamente vivió el ministerio, a un pastor que sufrió, que padeció, que lo formó el Señor, que lo metió al horno, que lo sacó cuando era necesario y lo aventó, y que toda su vida fue de pura prueba. Y eso nos enseña a nosotros. Amén. Pablo nos dice que tres cosas tiene de testimonio ante la iglesia. Dice que lo hizo de manera santa, él cumplió cuidadoso y prudentemente su deber ante Dios. Él dice que también lo actuó de forma justa, es decir, que también cumplió cuidadosamente su función ante los hombres. Pablo tenía responsabilidad ante Dios y ante los creyentes y lo cumplió. Y luego dice irreprochablemente, con vosotros los creyentes. Es cierto que en las cartas de Tito y Timoteo dice cuando
Si alguien anhela ser obispado, buena obra desea y debe de ser irreprensible. Aquí está diciendo Pablo, yo no tengo nada de que me puedan ustedes acusar que yo me haya portado mal con ustedes. Soy, en ese término, soy irreprochable con vosotros, dice. Pero también él no podían los falsos asegurar que él estaba fallando en algo. No podían. Su comportamiento, hermanos, tan solo con el carcelero de Filipos que ya vimos hace 8 días, le dijo, tranquilo, no te quites la vida, acá estamos, acá estoy, mira, estamos, ven, canta con nosotros, gozo, ¿no? Plenitud de gozo. Y pues ahí tienes al carcelero, no se sabía los pasos, pero lo hizo, como yo. Hermanos, la gente siempre va a decir cosas desagradables, siempre. Ay, ahora eres pastor. ¿Y no te acuerdas cuando eras antes? Sí me acuerdo. Pero tú bien dices, antes. Hay un AC y un DC. Sí, tienes razón. Y bueno, qué difícil es, ¿no? Cuando tu familia te dice, ay, sí, ahorita sí. ¿Y por qué esto? Bueno, pues que el Señor es nuestra oración. Eso es parte de... ¿A poco crees que a Pablo fue muy fácil? Con todos los del Sanedrín y todos esos religiosos, cuando pudo habérselos encontrado y han de haber dicho, ¿Saulo? Y le diga, no, Pablo. ¿Cómo? ¿Te imaginas? No seas hipócrita, Saulo. Si tú mismo nos mandabas, si tú mismo nos dabas las armas, si tú mismo. Sí. Ponte ahí, me pongo yo, pero ponte ahí en ese ejemplo. Porque muchas veces así somos. Y a veces queremos ya convertir a la familia al sablazo, paz, órale, no. Y nos acordamos cómo éramos y dices, no, pues tiene que ser con la gracia, con la paciencia, con el amor del Señor, como una nodriza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende? Así tiene que ser también ustedes, como una nodriza, con calma. Dejen que el Espíritu Santo haga su función, no eres el Espíritu Santo. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Fíjense, nuevamente Pablo vuelve a decir, ¿sabes cómo te exhortaba? Y la palabra viene del griego parakaleo, pararse a un lado. Pablo está mostrando nuevamente la ternura. No es una exhortación de golpe, no es una exhortación de crítica, de juzgar, de gritar. Y ya lo dije hace 8 días, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo es que fui a exhortar al hermano, pero está bien temblando, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues no entendió, pero yo ya le dije, no. Tremendo, ¿no? O sea, todo un espíritu de Saulo, ¿no? Como tengo a Saulo ahorita, ¿verdad? Está por la canción esa de Saulo, ahora bien que se la saben. Pero quiero decirte algo, hermanos. Paracaleo es pararse a un lado. Ponte, quiere decir, sé empático con la persona. Sé empático, o sea, ella no conoce o él no conoce lo que tú conoces. Y a veces tú dices, ay, es que cómo no, pues es que ponte a orar. Ponte a orar, que Dios le abra el entendimiento. Ponte a orar. Es que ya le he dicho, y mira, sigue publicando que el del trabajo y que el de la... Ponte a orar. Pero queremos los cambios así, de inmediatos, como si tú ya estuvieras al 100. Hoy, ahí puedes decir, ay, no, hermanos, todavía muchos no estamos así como quisiéramos o pensamos que estemos. Pablo dice, los exhortábamos, fíjate, ¿de qué modo? Y luego dice ya se está enfocando Pablo hacia el equilibrio. Dice, así como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. Y yo cuando estaba estudiando ayer lo puse en ejercicio, porque pues como un padre exhorta a su hijo, ¿no? Y de veras, o sea, pues, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hijos? ¿O no, padres? ¿O no? Los amamos mucho. Hijo, te amo. Mira, hasta así, allá, ánimo, hijo, te amo. Esa es la forma en que los consolaba, la forma en que un padre consuela, con a lo mejor un poco más firme, no como la madre, pero con el mismo amor. Es un grado más profundo de ternura, significa hablarle a alguien de cerca, con suavidad, eso es exhortar.
para calmar su dolor, su ansiedad. Hermanos, el propósito de esto, de Pablo, lo que está mostrando era sanar las heridas de la iglesia. Ese es el amor ministerial. Cuando un ministro entiende que estamos hechos para sanar las heridas de la iglesia, cambia por completo, cambia. No se me distraigan, por favor, no se me distraigan. Y quiero decirles una cosa, nosotros estamos hechos para eso. Hay almas aquí que están muy lastimadas, muy profundamente lastimadas. Sí, ya son cristianos, sí, ya han tenido un nacimiento nuevo, pero hay algo que todavía necesita sanar, necesita ser trabajado con el Señor, en el consuelo, en el perdón, liberar muchas cosas. Se refleja en el carácter, se refleja muchas veces en sus emociones. Entonces llega el Señor con su palabra y empieza a acariciar, a abrazar a través de los pastores, a través de los ministros. Pablo nos está dando a entender, hermanos, porque vean lo que dice, fíjense, léanlo con calma y entiéndanlo, porque dice: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. ¿A quién? A cada uno. Qué trabajo tan pesado para un pastor. Pero esto nos habla que el pastor debe de saber la herida del alma de cada oveja. ¿Por qué? Porque estamos intercediendo ante el Dios. Señor, ayúdame. Cada vez que tenemos una consejería, yo lo que estoy haciendo por dentro es pidiendo a Dios sabiduría para dar el consuelo necesario, la palabra en ese momento necesaria. Esto nos habla de que sí, bueno, yo sé que se ocupa mucho, el pastor debe oler a oveja. Hermanos, el pastor está involucrado con la iglesia cuando se está en oración, cuando se está preparando el mensaje, cuando se está así en contacto, sí. Pero no confundan y no paternalicen a un pastor. Entiéndase esto, por favor, no paternalicen. Es que pastor tiene que venir aquí a mi casa porque esto y que el otro y que estoy viendo imágenes aquí. Pues a ver, vamos a orar. No, tiene que, no. Como si el pastor tuviera ahí toda la... No, hermanos, hay muchos ejemplos de paternalizar al pastor. ¿Y sabe lo que sucede con eso? Las iglesias se vuelven codependientes de los pastores, y si el pastor se muere, se acaba la iglesia, porque la iglesia era del pastor y no de Cristo. La iglesia es de Cristo. Somos pastores por el Señor, sí, pero ustedes deben de recurrir al Señor primeramente, y nosotros estamos para darles consejos, claro, con todo gusto, con todo amor. ¿Pero se entiende? ¿Sí? Por eso dice a cada uno su toque personal. Y luego viene el equilibrio. Qué hermoso es escuchar, como la nodriza, como la mamá que amamanta, con el calor ese talpo, qué bonito, que el pastor así siempre sea, qué bonito, qué amor, uy. Pero llega el versículo 12 y le dice Pablo: y os encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Es un cierre de Pablo del amor ministerial, pues maravilloso, porque después de la ternura de la madre del versículo 7, versículo 9, Pablo, y del sacrificio del trabajador del versículo 9, Pablo introduce la firmeza del Padre. Escucha, iglesia, por favor, escucha. Porque un amor que solo consuela pero nunca corrige no es amor, es negligencia. Abusados. El original de encargábamos, pues es una palabra martiromenoi, que no es una sugerencia ligera. Escucha, proviene de la raíz de testificar, testigos. Significa declarar solemnemente o insistir con urgencia. Hermano, lo que tienes que hacer es esto: deja de estar jugando a la iglesia y dedícate a ser cristiano. Pastor, pero no, ¿y la mamá como nodriza dónde está?
Esa es la firmeza. ¿Fue grosero? Sí, dijeron por acá, bueno. Ay, hermano. ¿Fue grosero? No. No, hermano, se tiene que ser firme. Vuelvo a decir. Es importante. Un amor que solo consuela pero no corrige es negligencia. Te estoy viendo, es como el papá que está viendo al muchacho que se va a perder, que se va a caer, que se lo está llevando el mundo. No, pues no digas nada por miedo, porque imagínate, si le digo algo me va a reclamar y hoy le tienen un miedo a los hijos. No, a ver, hijo, ven, vamos a hablar. Y ya cuando les dices vamos a hablar, hasta les tiemblan las piernas. No, a todos vaya, porque me dicen, ¿de qué es? Pero dime de qué, ya, para ahorita. ¿Y por qué? Y esto, el otro. No. Se ríen, ¿verdad? Bien que saben los chavos. Hermanos, así es. Necesitamos confrontar con la verdad. Esto no quiere decir que perdamos el amor de la nodriza y que se pierda el amor en la congregación. Hay momentos en que debemos de ser firmes. Hay momentos en que Dios me dice, di esto, dilo así, y lo tengo que decir. Y ay de mí si no predico el evangelio, dice Pablo, ay de mí. Por eso es el denuedo, no es mi firmeza, no es mi fortaleza, es de Dios. Pablo nos está diciendo que esta palabra no es sugerencia ligera. Pablo deja de hablar con suavidad de la nodriza y asume la voz del Padre. Pone límites y reglas. Es una postura sólida. Y Pablo está diciendo, pongo a Dios por testigo. Hermanos, Pablo sabe que la madurez de la iglesia depende de la capacidad del ministro de usar su cayado. ¿Cuántos conocen el cayado del pastor? La figura del pastor físico de la tierra que está con las ovejas. Su cayado es en el pastoreo antiguo el cayado tenía el gancho para rescatar, pero también era una vara sólida para guiar. Y si era necesario para corregir el rumbo de la oveja terca. Puedes decir, ay, eso. Se ocupa. ¿Sabes por qué? Porque así son las ovejas físicas. Voy a hablar de las ovejas físicas, naturales, por favor. Porque luego, por favor, ellas ven hacia abajo. No ven hacia arriba. No ven el peligro. El pastor está sentado o está viendo al horizonte si no viene el lobo. Y está acá. Y la oveja se va hacia el... Me mandó un video aquí mi hermano. Se mete a donde no se debe de meter y ya le estaba, dice el pastor, no, pero ahí se mete. Pues tiene que agarrar el cayado el pastor y sacarla, y aunque le duela. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el equilibrio, esa es la firmeza. ¿Se entiende, hermanos? Hermanos, el mundo busca la lisonja, pero el amor ministerial tiene que ser verdad, tiene que poner la verdad. Proverbios 27, versículos 5 al 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Mejor es la reprensión manifiesta, pero cuando les dice uno la verdad, no, qué tremendo. Luego te das cuenta del cambio. Pues claro, no nos gusta recibir las verdades. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que reprende al hombre. Por eso cuando siempre me dicen, a mí cuando veas algo dímelo, pastor. No necesitas decírmelo, te lo voy a decir. Sí, no, esa es mi función. Eso hay que decirlo, pero con la sabiduría de Dios. Por eso Pablo termina con este estándar más alto, que Dios es testigo. ¿Sabes una cosa, hermanos? Estoy terminando. La meta no es que la gente esté contenta, es que la iglesia sea santa. El contentamiento te lo va a dar Dios y el gozo, porque tú vas a saber, es Dios quien me habló. Es Dios quien me habló. Qué bueno que me volvió a rescatar de donde me había caído. El rol del padre, del que ama, no deja que su hijo camine hacia el precipicio. Lo salva, lo rescata. El amor es integral, hermanos. El amor ministerial tiene dos manos. Una mano que se da para consolar,
para amamantar, para dar calor, y otra mano para la firmeza, para guiar. Iglesia, hoy hemos caminado un tema muy importante en nosotros. Si has sido entendido, has visto que la iglesia no es una empresa. ¿Escuchaste? No es una empresa. Tampoco es un club de Toby. Tampoco es un club de amigos. Y aquí hay amigui y amigui. No importa. Oye, fíjate que hice esto. No pasa nada. No. La iglesia es un conjunto espiritual por la que Cristo dio su vida. Tiene que haber ternura que abrace, pero tiene que haber dirección que enderece. Quizás hoy estés aquí y te sientas herido. Tal vez la vida te ha tratado con dureza y hoy necesitas el talpo, el calor de la nodriza espiritual, como Pablo mencionaba. Pues Dios te ha traído a una iglesia, a un aprisco para esa manera. La palabra consuela, hermanos, confronta, sí, pero nos consuela porque ¿sabes qué? Nos hace redireccionar, nos hace volver al camino y nos hace decir: eres mi hijo, te me estabas perdiendo, estabas en un lado donde estabas haciendo tu voluntad. Te estoy redireccionando para que sigas mis pasos. Si te sientes débil, hermano, hermana, acércate, no temas a la autoridad de Dios. Su autoridad es para nutrirte, no para destruirte. Permite que el amor ministerial te consuele y si es necesario te dé la leche espiritual que tu alma necesita para sanar. Pero si lo que necesitas es el amor del Padre, no te resistas. No te resistas al exhorto. No te resistas a la redirección. El exhorto de llamarte a un lado y decirte: lo que estás haciendo no está bien. No endurezcas tu corazón. Recuerda estas palabras, Proverbio 27:6. Fieles son las heridas del que ama. El amor ministerial que te confronta es porque te ama. El amor que solo abraza y te deja solo siendo un niño, Dios te muestre. Deja que sea Dios que te guíe. Nosotros los pastores tenemos una tarea muy grande: identificar el equilibrio. Ser extremista es muy fácil, muy fácil. Me puedo volver muy riguroso y pararme aquí y empezar a aventar la Biblia desde aquí y ser así, porque la palabra así lo dice. O ser extremista en ser muy blando. No, mira, hermano, no pasa nada, tú tranquilo. Dios sabe y conoce que todos fallamos. Y tú, mira, trata. No. Buscar el equilibrio de un buen consejo, de un buen exhorto, de una buena dirección. Ese es el trabajo arduo, cansado y de fatiga que un ministro debe de hacer para poder ser ese instrumento útil que el Señor quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Padre, hemos expuesto tu palabra, Señor, y Señor, nos has mostrado, Señor, tu fiel amor, Señor. Ese amor que quizás no conocíamos, el de una madre que abraza y que muchas veces nos has sentado en las rodillas tuyas de ese amor, donde nos has consolado, nos has abrazado, nos has restaurado. Pero también, Señor, nos has hablado como Padre muchas veces y nos has corregido, Padre, y a veces se nos ha hecho rudo quizás, Padre, pero ha sido necesario para no irnos de este camino tuyo, Señor.
Señor, Padre, ayúdanos a caminar contigo, Padre. Ayúdanos a recordar esto que hoy escuchamos, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivirlo, Padre. Queremos vivir contigo, de tu mano, de tu amor, de tu dirección, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a estas familias, Señor, que hoy han escuchado. Y, Señor, que lleven a cabo lo que tú has sembrado en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Derriba los argumentos de nuestra mente y nuestro corazón que no están alineados a tu palabra, Señor. Vamos a cantar y decirle, Señor: quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile otra vez: quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Una vez más, dile: quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame nuestros pensamientos, Señor. Santifícame. Cambia mis odres viejos. Derrama de tu vino nuevo. Purifícame. Santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón. ¿Cómo le buscarás? Según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile tu deseo al Señor: quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón. ¿Cómo lo haremos? Según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Entonces, purifícame, Señor. Dile al Señor: purifícame. Santifícame.
derriba, di el Señor. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Cambia nuestra mente, Señor, derriba esos argumentos. Los ponemos delante de ti, dile, Señor. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Haz de esto una oración al Señor y dile: yo quiero crecer en ti, Señor, pero necesitan estar santificados y purificados mi mente y mi corazón, Señor, para crecer. Derriba mis argumentos, lo que no está alineado a ti, Señor, Que se levanta contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, dile al Señor. Santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, Señor. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra derriba, dile, Señor. derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Mis pensamientos que no están alineados a tu palabra, Señor, se levantan en contra de tu voluntad,